Saludos, amigas y amigos, siempre es un gusto de encontrar en este espacio de Huillana Pacha, tiempo de saberes que nosotros hemos denominado, algo para conocer y conversar de nuestras vivencias, cosmovisiones y la cotidianidad de nuestros pueblos y nacionalidades y sobre todo lo que tiene nuestro país. Y en esta oportunidad, como siempre, con alegría y con entusiasmo, estamos recibiendo aquí en los estudios de Corapi Digital TV a Ana Tasiguano. Ella es una de las comuneras de acá de Quito. Justamente queremos hablar sobre la importancia de las chacras que tienen para nuestras comunas ancestrales, que aún todavía realizamos, tenemos y a veces extrañamos hacer la chacra, obviamente, y hoy más que nunca inclusive. Sobre eso es lo que vamos a abordar en los siguientes minutos. Bienvenida, Anita, Ali Shamushka. ¿Cómo has pasado? Yo, Paichani, Masi Orlando, en realidad sí es un... Estamos bien, estamos a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Creo que las comunas y comunidades estamos ahí en la resistencia, en la vivencia. Entonces, esa es nuestra esperanza. Y hablando de las vivencias, ¿qué representa o qué significado tiene la chacra para las comunas de Quito? Hablamos que los territorios ancestrales tienen una práctica milenaria de cultivar, de generar alimentos para la familia principalmente, ¿no? Para que hoy en día llamamos la soberanía alimentaria. Claro, en el caso de las comunas y comunidades de Quito que estamos cerca, reconocidas en papeles como 95, ¿no? Pero activas, todavía defendiendo sus derechos, su derecho a la tierra. Están como 60 por ahí, muchas de ellas articuladas a esta organización territorial mayor, que es el Consejo de Pueblo de Gobierno Quitucara. Y por otro lado también desde ahí la importancia de mantener el territorio, la muestra más práctica y concreta, por ejemplo, es del sembrío. Entonces no podemos nosotros exigir que no contaminen, exigir que no invadan, si es que nosotros mismos no estamos cuidando la tierra. Entonces la tierra, la chacra, el territorio significan nuestro asidero de nuestros saberes y de nuestra resistencia cultural, de nuestra resistencia territorial. ¿Usted recuerda cómo eran las chacras antiguamente y con la comparación en la actualidad? ¿Qué es lo que ha cambiado? Primero la densidad, ¿no? Nosotros teníamos terrenos que iban por hectáreas, ¿no? Eran por hectáreas, teníamos maizales muy largos, todo lo que se hacía en trabajo en minga y por supuesto por su densidad convocaba mucho a la minga. Nosotros no podíamos hacer una tarea de trabajo entre 4 o 5 personas, sino que tenía que haber realmente la familia ampliada, los vecinos, los amigos, que se involucren, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la institución de la ración era muy importante. Todo el que quería de pronto variar su semilla, tener unos maíz negro, otros morocho, otros maíz chillo, trataba de ayudar a las vecindades que tenían esa semilla para poder tener esa variedad y no perder la semilla ni hacer la variedad. El encargo que decían, ¿no? Claro, para nosotros eran, así es la minga. Y luego también es la forma de cultivo, ¿no? Antes pues había los ¿cómo se llama? Las yuntas con las vacas, en nuestro caso de nuestra comuna había con los caballos, entonces, pero se hacía la yunta, el tema del abonaje. El agua siempre ha sido un problema en nuestros territorios, tal vez más en la zona nororiental. Hay otras comunas y comunidades que están del pueblo Quitucara que están en la zona noroccidental, ellos en cambio tienen otra forma de cultivo, y las zonas del páramo, por ejemplo Pinta, todo eso es más frío, más temas también de otra forma de cultivo. Entonces en la zona nororiental, donde estamos digamos desde el Nayón hasta la parte de Guayabamba, siempre hemos dependido del agua de lluvia. Entonces, algo que yo veía mucho en los abuelos y abuelas era el cuidado del agua del pollo, de estos huequitos que se hacían para recoger el agua, ahora después ya las tinas metálicas o los tanques metálicos para cosechar el agua. Entonces, era muy importante que cuando llueva se conduzca el agua de todos los lados que se pueda a recoger enseguida en tanques, en baldes, en lo que haya, pero era muy importante sostener el agua.
o si ya no se podía recoger, pues conducir hacia los lugares ya de regadío directo. Nuestra tierra es producto de la erupción volcánica milenaria y es muy arenosa, entonces el agua no se permea, sino que se hace cocha y luego se desaparece. Entonces, por eso era muy importante tener el abono, tener mucha hojarasca en la tierra, y creo que por eso también somos la tierra de las guavas, porque hay muchísima guava que crece de manera silvestre y esa hoja ayuda a que el agua se sostenga, la humedad se sostenga. Entonces, la forma de cultivo, que ahora nosotros lo podemos decir así en ciclos o porque retiene el agua, todo, pero las mayores y los mayores y mayoras, las tías y tíos que nosotros llamamos, ellos tenían ya como su cotidianidad, era su saber, pero nos hacían observar, nos llamaban a la minga, nos invitaban a ver cómo hacían, para ellos no nos decían así harás, no, sino la observación, y eso nos ha quedado de generación en generación. Esto de la recolección de agua para la siembra y también para otros quehaceres, en este caso digamos para época de deshierva, hay plantitas que clasifican y también necesitan, ellos saben de cuán cantidad necesita cada plantita. ¿Esa recolección de agua se sigue manteniendo hasta ahora? Ahora se sigue manteniendo. ¿O cómo lo miran esa forma de valorar el agua de alguna otra manera? Porque es una forma de valorar, ¿no? Chuso, el tema del agua sí es algo que hasta el día de hoy es un problema, ¿no? Porque como nosotros somos de una cultura agrícola, ¿no? De trabajo agrícola, campesino, cuando viene el agua potable, para nosotros no diferenciábamos que el agua potable es para el humano. Entonces nosotros usábamos también para las chacras, ¿no? Para los cultivos, para los frutales, y venían unas multas terribles del agua. Entonces, cuando nosotros vamos al municipio, nos dice que esa agua es exclusivamente para el consumo humano. Entonces, para nosotros eso nos hace reflexionar de que la modernidad es totalmente egocentrista. No cuida los parámetros de que el agua tiene que dotarse de varias formas, y también reciclar el agua y todo este tipo de cuidado, cosecha del agua, siembra del agua. O sea, nada de eso está visto en una línea de modernidad. Nuestras comunas fueron atravesadas, sí, con redes, alcantarillado, agua potable, internet y todos los servicios para subir las plusvalías y poder tener una carta de venta o de presión para los conjuntos habitacionales. Pero no se pensó que esa alegría de ahora es tristeza del mañana. Nosotros hemos debido volver a cosechar el agua, volver a considerar que el agua, además del agua potable, no es bueno para el cultivo, le llena de hongos a las plantas, le daña el sabor, no es lo mismo un cultivo de aguacate con agua potable que con el agua de la lluvia. Entonces, eso nos hace pensar que en realidad hay muchos saberes y conocimientos que debemos recuperar. Y, por ejemplo, la cosecha de agua sí lo estamos haciendo a través del reciclaje de la agua lluvia. También estos nuevos compuestos que muchas mujeres que se dedican 100% a la parte agrícola preparan aguas nutritivas o nutricionales para las plantas, ¿no? Con abonos, con hierbas, para la fumigación, para todo eso, y tienen así en sus casas embotellados estas aguas ya que tienen otros fines, ¿no? Pero es un manejo distinto del agua. ¿Qué productos básicamente se cultivan en la chacra? Y tradicionalmente es como decir, esto es prioridad para nosotros. Yo tengo la chacra, pero esto es lo que debo sembrar. Esto es lo que necesita mi familia, mi yacta, mi ayo. El maíz. El maíz, el sambo, el zapallo, el frijol. Son como los 4 básicos, ¿no? El zapallo ha tenido varias... Y cada uno tiene representa como digamos, tiene un simbolismo. Significado, claro. Por ejemplo, el maíz, a partir de su elemento nutricional también, pero siempre combinándolo, por ejemplo, con el frijol, combinándolo, o sea, la alimentación anterior era la colada de maíz, ¿no es cierto?, el dulce de zapallo, que no tenía dulce, sino a veces panela, o a veces con lo que el sambo, el zapallo le botaban al sol para que coja, ¿no?, dulzor, y eso se cocinaba y eso se comía.
la colada del maíz, el dulce del maíz, el api, todas las formas de preparar el maíz. En caso de mi tierra, mi abuelita decía, no, el maíz es fundamental, por eso es que en la chacra nunca debe faltar el maíz, porque el maíz, quien no sabe, por lo menos son 12 tipos de alimentos que se prepara con el maíz. Bueno, eso decía. Claro, no, de todas las formas. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, en la zona Quitucara, en la... ¿Cómo se llama? Pues, ahí se me fue el nombre, nuestra mazamorra, la uchucuta. La uchucuta. Ese incluso ya vi alguna vez que estaba en el patrimonio de estos que hacen los registros de patrimonio del Ministerio de Cultura, pero aunque estaba mal recolectada la información, pero bueno, la uchucuta para nosotros es la muestra, es un plato muy, muy especial, que se da en fechas muy especiales y que demuestra en las familias la calidad de prosperidad en cultivos que tienes, porque tiene que ser de un maíz tostado, tiene que ser alineado, tiene que tener ají, tiene que tener chinchu, tiene que haber sido hecho en caldo de carne o de pollito ahora, y depende de quién tenga el gusto comerle más suave, más seco, a veces solo en polvo, y se le da en hoja de col. Entonces es una mazamorra, pero es picante, es súper picante. Bueno, a los guaguas ahora ya no se les hace muy picante, pero aunque ahora se ha perdido mucho la preparación de la uchucuta, cuando hay una celebración, una reunión, una minga, quien trae uchucuta es pero totalmente venerado, ¿no? Porque es algo que uno extraña, que uno tiende a necesitar comer, porque creo que, y eso es bueno, en nuestras generaciones la genética del sabor del maíz está. Y a veces nosotros pues suplantamos con leche, con queso, con un montón de cosas que no son muy nuestras, de nuestra zona, digo, no tenemos vacas, no, en otras zonas sí, por supuesto, pero es como que necesitamos, es como cuando dicen los médicos que tenemos adicción al azúcar, y necesitamos estar comiendo el azúcar. El maíz tiene como esa función, pero no por adicción, sino porque es algo que nuestro cuerpo creció así. Y por la variedad que y las variedades que hay. Nosotros tenemos en nuestra zona, por ejemplo, no tenemos maíz amarillo. Eso no da porque no es tan caliente como para eso. Tenemos mote en ciertas zonas, el grano blanco grande. Morocho sí, mucho morocho, mucho maíz negro, mucho maíz de tostado, el chillo, el maíz chiquito que es súper dulce. Que le conocían mucho a la zona de San Juan por esa semilla. Entonces, son variedades, ¿no? Riquísimas. El maíz rojo, el maíz combinado, el que tiene multicolor, da mucho. Eso, saben decir las mayores que eso se da cuando no han sembrado bien, porque se casan los blancos con los amarillos, con los negritos. Sí, que es porque hemos sembrado muy cerca del tiempo y muy cerca físicamente. Pero son muy deliciosos. O sea, esa es nuestra chacra. Tiene que estar el maíz, tiene que estar el zapallo, el sambo, el tema del frejol, y a nivel de frutales la guava, la chirimoya, el aguacate un poco más contemporáneamente, pero la guava, el capulí, la jícama, ahora la jícama está desaparecida, son plantas fundamentales. Ahora, la dimensión de la chacra, sin duda, anteriormente era, digamos, una capacidad que cubría para tener alimentos para la familia, ya sea en época de la cosecha o también en época de granos tiernos, como la de época de carnaval que generalmente necesitaba. ¿Y esto cómo ha cambiado? ¿Qué efectos ha generado, por ejemplo, esta visión de la ciudad? Ustedes que están viviendo alrededor de Quito, por ejemplo, bueno, ahora no les importa la chacra, pero sí le importa los proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Claro, esa es una lucha terrible, esa es parte de nuestra defensa. Y creo que ahora está profundizándose más porque ya no es solo contra los conjuntos habitacionales, que de una u otra manera ellos también se ven en un espacio, no tienen la culpa ellos de haber comprado ahí, sino las empresas que van haciendo estos conjuntos. De una u otra manera muchos habitantes de los inmobiliarios hasta son parte de la comuna, o sea, actúan, interactúan, se interrelacionan en la parte humana. Ahora tenemos el problema también de las fábricas. Las fábricas están contaminando nuestros territorios. La comuna Llano Grande como tal tiene el problema de la incineradora. Justo esta semana nosotros tenemos que dar una respuesta a la Corte Constitucional porque nosotros hicimos un proceso de sentencia comunitaria y la comunidad decidió que por varios años han pedido que las autoridades saquen a esa incineradora que está contaminando, tiene 330 productos nocivos
que contaminan y sale el humo y todo, y la gente está ya cansada, sonidos, olores y todo. Y resulta que como no hacen caso, como no toman atención, la comunidad hizo una sentencia comunitaria, salió la sentencia en octubre, y resulta que la empresa interpuso, ¿no?, la sentencia, y también el municipio de Quito. Entonces, quienes deberían, por ejemplo, el municipio, quienes deberían haber estado con nosotros en la defensa del ambiente, que tienen una Secretaría de Ambiente, que tienen tantas líneas de apoyo para el supuesto cuidado ambiental, a la final, por minucias o argucias de procedimiento, nos interponen la demanda. La empresa era obvio que iba a interponer. Entonces, casos como esos tenemos en varias zonas. Hay la zona de Ollambaro, ahora con un tema de cableados, me parece. Hay tantas cosas que están contaminando el ambiente, ¿no? Entonces, ya nuestra lucha ya no es hasta contra las empresas inmobiliarias, sino que se está ampliando hacia que las comunas están considerándose zonas industriales. Y eso significa que no están considerando la población que hay ahí. Nuestros terrenos eran amplios, eran de hectáreas, y ahora resulta que están cada vez haciéndose más pequeños. La chacra se está disminuyendo, el maíz no deja de existir, eso es una ley. Yo creo que mientras estén los mayores, estemos nosotros y hemos enseñado a nuestros hijos, el maíz tendrá que, aunque sea en macetero, tendrá que estar siempre presente. Pero se ha incrementado también el tema de la horticultura. En nuestra comunidad, en Llano Grande, se está fomentando la agroecología. Entonces, estas verduras... ¿Y cuál es la diferencia de la chacra que antes hacían con esto? Claro, hay una partecita del maíz que ya no le sembramos el maíz y estamos sembrando estas hortalizas que suplantan o ayudan a la economía también familiar, por un lado, y por otro, los excedentes están saliendo a ferias. Entonces, la comunidad, y eso también es otro problema, porque nosotros, hay asociaciones que tienen 30 años de existencia haciendo agroecología, y todo iba bien hasta cuando estas empresas que contaminan el ambiente comienzan a dañar realmente la salud. Entonces tenemos también ese temor de que la gente crea que nuestros productos también están contaminados, y tal vez sí están contaminándose porque el ambiente está contaminado. Entonces esas son algunas de las preocupaciones, pero sí, la densidad de la agroecología, del cultivo, del maíz, de todo, está empezando a estrecharse. Para nosotros, para las familias. No tenemos ahora muchos hijos como tenían nuestros padres, ¿no? 8, 6, 10, 11 tenemos también en nuestra comunidad, pero había cómo distribuir el territorio, su espacio de vida. Ahora está cada vez más complejo. Y la necesidad hace que vendas también, y eso es un problema. La realidad. Frente a todo esto, la chacra sigue siendo importante en caso de las familias que consideran que para garantizar la alimentación para la familia, porque en caso de Quito, pues sucede también en otras ciudades, por ejemplo, los capitales provinciales, por lo menos, ven como una alternativa, como un sustento básico y primordial para la familia. Nosotros tenemos como un pensamiento ahí en la comuna. Quien se quiere sentir soberano tiene que comer y cultivar su alimento. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental y es nuestra bandera de lucha. Asimismo, queremos tener las quebradas limpias, entonces las tenemos que defender. Y cada familia es muy orgullosa de por lo menos decir, estas son las guavas que coseché de mi árbol, o este es el producto que yo como de mi casa, porque nosotros vemos, sí, tenemos centros comerciales a 15 minutos de nuestra casa, pero nadie tiene la liquidez como para comprarte la canasta básica familiar en $800, que puedas comprar $100, esos $100 no hay. Y puedes ahorrarte $30, $40 hasta un poco más al mes, y tú puedes tener tu propio sembrío, priorizar la comida natural más que las otras. Y el consumo de carne, bueno, nosotros como comunas tenemos como mucha... no capacidad, sino posibilidad, oportunidad de tener carne a buen precio. Por ejemplo, el Quinche tiene buena carne y a precio cómodo.
De dónde vendrán las carnes no sabemos, pero son buenas. Y la zona de Tumbaco, todos los pollos, ahí las procesadoras de pollos. Entonces como que hay un poco de posibilidad de comprar a bajo costo. Pero ya aquí en la ciudad o más cerca de la ciudad ya se complica porque en una tienda todo es 3 veces más. Entonces ahí sí es importante mantener la chacra. Además que lo vemos como nuestro, como lo había dicho al inicio, como nuestro núcleo de la resistencia. Y hablamos del tema económico, me parece súper importante, y ahí viene cuántas veces pensar, 1000 veces tener una chacrita que tenga hortalizas, que tenga estos granitos para solventar cualquier emergencia. ¿Cuánto representa ahorro económicamente para una familia tener una chacra, no sé, con 5, 10, 8, 15 productos o granitos sembrados ahí? Bueno, nosotros hacemos un poco la comparación cuando salimos a las ferias. Cuando salimos a las ferias, una familia que viene cada domingo, o sea, 4 domingos, hace compras de $18 a $21. Promedio. Entonces, claro, esas familias son de 5, de 4, y las hace cada domingo para mantener frescos, porque también podría comprar de una vez, pero lo compra. Entonces estamos hablando más o menos de unos $50 a $70 que que tú tienes de tu propia chacra, porque en una de las particularidades de estas ferias que hacemos en la comuna o en las comunas es que tú vendas lo que siembras, no revendas, o sea, no compres algo que no estás sembrando, sino lo que siembras. Puede ser, como último vendimos guanguitos de hierba luisa. Tenemos muchísimas plantas de hierba luisa. Entonces, eso también venda, porque la hierba luisa vuelve a regenerarse y todo. Entonces, es la tónica, lo que usted cultiva, venda. Entonces, si en un puesto de agroecología una persona puede comprar hasta 18 porque tiene varias cosas que escoger, digamos que los guanguitos son a 50, dependiendo a $1. Si has comprado de 18 a 21, quiere decir que hay como 12 variedades que tú, de tu chacra, 12 a 15 variedades, puedes exponer. Entonces, más o menos sí llega a ser de $50 a $70 que puedes ahorrar, y que nosotros, que también gastamos las movilizaciones, todo eso puede ser para poder trasladarte, para otros usos, ¿no? Para la medicina, por ejemplo, o la misma medicina en las chacras, y de pronto alguna emergencia, uno nunca sabe, porque el tema de la economía es bastante fuerte en estos momentos, ¿no? O sea, tú tienes que decidir entre comer o curarte, entre viajar o comer, entre curarte o estudiar. Entonces ya no hay esa capacidad como de decir poquito a poquito, esto para el estudio, esto para la diversión. Para la diversión ya es imposible, o sea, eso sería algo muy, muy excepcional. Y ahí algo que planteas también, sí, obviamente las chacras siguen siendo complementario de nuestra existencia, porque primero, como dicen en mi tierra, la barriguita, por más que esté pasando algo, pues siempre le va a dar hambre, y si pasa algo, pues alguna dolencia, pues la chacra representa también la medicina. Ya es otro tema de ahorro también. Y ahí, ¿qué representa la chacra en el tema de salud? ¿Para qué es importante? Yo creo que ahorita, un tiempo en la zona de la agroecología y la alimentación, siempre se tenía que tener zanahoria, rábano, culantro, o sea, como básicos, ¿no? Pero ahora las sí hierbitas de dulce. Claro, ahorita es importante tener medicina a través de hierbas, ¿no? Hierbas y raíces. Yo creo que a veces hemos abusado, digo yo, de la medicina convencional, alopática que se llama, el ibuprofeno, el paracetamol. O sea, es una cantidad de paracetamol que tomamos, cuando el paracetamol tiene los mismos componentes, tiene la guayaba, la fruta como la hoja. Exacto. Entonces, una fiebre usted la puede bajar a un niño con agua de guayaba, con agua de la hoja tierna de guayaba. Es el mismo paracetamol, ¿no? El ibuprofeno. Entonces, o el limón en la corona, donde le va enfriando, ¿no? Entonces, son cosas que hace falta conocer, saber, y ahí están nuestras todavía vivas, nuestras abuelitas, nuestras madres, padres, para que vayamos como registrando eso, ¿no? Pero eso también es importante tenerlo en la chacra, porque es inmediato, ¿no? Entonces, la parte de la chacra no es solamente la alimentación, la soberanía alimentaria, sino la soberanía
en la salud. La agroforestación nos preocupa que el municipio, los municipios, supongo que esto pasa en todos los municipios, tienen los programas de reforestación, que sí, que ahora van a poner las plantas propias, nativas, que nosotros decimos, ya, está bien, combinemos nativo también con agroforestación, que no sea invasivo, que no le seque al suelo, pero que también la gente tenga algo para comer. ¿Por qué nos llenamos de guavas? La guava tiene una nutrición, el almidón puede sostener 4 o 5 horas de hambre si usted come guava, y la gente puede coger de cualquier lado, y eso no sucede. Sí, efectivamente, esto de la medicina, bueno, particularmente yo soy muy aficionado porque uno se divierte, uno se pasa feliz ahí porque ya tienes agüita propia que tomar, no estás pensando en lo que tienes que comprar, buscar y gastar, sino más bien cómo de eso tú solventas y estás sin preocupaciones, principalmente de lo económico, que ahora es mucho más ajustado hoy en la realidad, ¿no? Y en esa parte ustedes, ¿cómo piensan seguir sosteniendo? ¿Hay posibilidad de seguir hablando de chakras? Quizás las nuevas generaciones, ¿piensan ustedes que seguirá con estas prácticas? Sí hay, al menos de las mujeres que están organizadas, mujeres y familias, porque no son solo mujeres, al menos en las comunidades que hay esta línea de agroecología, se ha tratado de involucrar a la gente joven y también tratar de impajaritablemente, como decimos, cuando nos toca cosechar, los hijos tienen que ayudar. Cuando toca sembrar, los hijos ayudan. Entonces van aprendiendo también. Y de pronto, por ejemplo, mi hijito de 10 años saca unas coles de este vuelo, ¿no? Y yo digo, qué buena mano que tiene, ¿no? Entonces también ahí se van aprendiendo, ¿no? Y esa es la enseñanza, la transmisión de saberes. Y sobre todo ahí lo que rescato es que sigue todavía presente esta práctica milenaria de nuestras yactas, de nuestros pueblos, el tema de la minga, el tema de la chalada, ¿no? Y ahí se ayuda, pues ahí hay una matita, un guachito para poder compartir en toda época, ya sea en granos tiernos, todo. Miren la importancia que tiene y lo que es la práctica. Principalmente queríamos saber justamente qué es la chacra y cuál es la importancia en la actualidad principalmente para nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Esperamos que esta pequeña reflexión que hemos hecho en este tiempo pues nos ayude a empoderarnos, apropiarnos de lo que nosotros tenemos, principalmente la gente que hacen las chacras, tienen plantitas, tienen medicina, tienen granitos ahí, pues síganlo haciendo y sigan multiplicando. Efectivamente. Yupaychani, gracias Anita por venirnos a contarnos en esta oportunidad. Pay Orlando, y gracias a todos por esta escucha. De esta manera nosotros invitamos que en otra ocasión volveremos para seguir compartiendo todo lo que son saberes, pensamientos, sentires y también nuestra vivencia cotidiana que tenemos en nuestros pueblos. Hasta pronto.